Así es que el bien no es verdadero bien si lo hacemos como una imposición obligatoria porque tengo que ser bueno. Siempre está retaseado el bien. En nuestra educación se nos dice hay que hacer el bien, hay que ser buenos. La religión, la cultura social nos dicen eso. Entonces vamos a la iglesia, cuando salimos de la iglesia hay unos pobres pidiendo y nosotros, bueno, hay que darles algo, sacamos la moneda de menos valor que hay ahí en el fondo y damos una esmola y vamos a casa, hicimos el bien, ¿no? No hay, en ese sentido, no hay la conciencia de la unidad entre el que está recibiendo y el que está dando. Además de las lecciones que aprendí en el budismo, con una de las figuras más ilustres del cristianismo, aprendí también mucho acerca de cómo se debe realizar el bien. En el caso del budismo, el budismo es filosóficamente una de las escuelas filosóficas que más particularidades extraordinarias tienen para el estudioso. En las religiones en común se dice, y están basadas en gran parte en que hay que hacer bien al prójimo. Pero el Buda dice, hay que hacer el bien a todos los seres que pueblan el universo, no al prójimo solo. Hay que hacer bien a todos. Y en una de las pitacas, en uno de los sermones largos de Buda, los sermones de Buda se diferencian entre los que son más extensos y los que son cortos, tipo parábola. En uno de los sermones largos, en el Dhamma Sangani, así se titula este pitaka, Buda dice, todos los días de tu vida, ponte de pie y penetra en el interior de ti mismo y llega al fondo de tu ser, a la unidad de tu ser, y vas a encontrar ese sentido de unidad con todo. Entonces, de ese fondo de tu ser, pon ese sentido de unidad, coloca ese sentido de unidad en tu mente, y desde tu mente irrádialo, al norte, al sur, al este, al oeste, arriba, abajo, para que todas las seres que viven reciban tu bendición. A mí me parece eso la culminación del bien, la culminación de la actitud del bien. Esto lo vamos a encontrar en uno de los pitakas del budismo que se llama Dhamma. Dhamma en pali es Dharma en sánscrito. El Dharma Sangani es una escritura de mucho valor. En el cristianismo, yo leí con mucha atención, porque un amigo me dijo, lee la vida de San Vicente de Paúl. Era un monje francés, vivió en la Edad Media, San Vicente de Paúl. Fue un hombre de fuego, fue un hombre extraordinario en la historia del cristianismo. Él era no solamente de mucho talento, él desbordaba de amor por aquellos que estaban necesitados, que eran ignorantes, que estaban en inferioridad de condiciones, pero su gran talento y su gran capacidad, su fuego interno, hacía que reyes, reinas, emperadores, emperatrices los buscaran y lo quisieran tener en sus palacios, en sus castillos. Él era muy demandado en esa Edad Media. Ustedes tienen que lembrar que había una aristocracia y que había el pueblo. La división era tajante. La aristocracia venía de origen divino, entonces era intocable. Y el pueblo vivía para servir a la aristocracia. Las condiciones de vida en la Edad Media y hasta hace muy poco tiempo, y todavía en algunos lugares del mundo, son condiciones terribles de vida para la gente que no tiene mucha inteligencia,
no sabe cómo actuar y es explotada de una manera inhumana por aquellos que tienen más astucia, por aquellos que tienen más inteligencia. El dolor, el clamor del dolor humano es muy fuerte todavía en casi toda la humanidad. De modo que San Vicente de Paúl creció, fue evoluyendo y un día se independizó de reyes y de emperadores y de la clase dominante y empezó a trabajar con la gente más pobre, con la gente que más necesitaba. Él decía, ustedes no me necesitan, pero ellos sí me necesitan. No tengo que estar con ustedes, tengo que estar con quienes me necesitan. Entonces creó los primeros hospitales que hubo en la Edad Media y los primeros albergues para gente que no tenía techo, que no tenía hogar, que estaba en la vía pública, que estaba en una situación de desamparo. Él iba y pedía comida, pedía ropas, él distribuía, él curaba a los enfermos, él hacía dormir a las crianzas. La reina de Francia, una de las casas reales más poderosas de Europa, lo tenía como su sacerdote confesor. Ella se confesaba con Vicente, con este monje. Entonces mandaba a un edecán, a un sirviente, y el edecán decía, la reina dice que vosé vaya al palacio. Entonces San Vicente de Paúl decía, diga usted a la reina que ella venga acá. Y la reina iba con la corte de duquesas, de condesas, de marquesas, con su corte iba porque tenía penas, tenía tristezas y quería comunicarse con San Vicente de Paúl. San Vicente de Paúl estaba lavando ropa de gente pobre, de gente enferma, y a la reina le daba vergüenza confesarse mientras él lavaba ropa, curaba a un enfermo. Entonces ella trajo unos delantales y lavaba también ropa mientras él lavaba ropa y se confesaba. Entonces las otras señoras de la corte se pusieron unos delantales y todas lavaban ropa, curaban enfermos, cuidaban, y comenzó una orden femenina, una orden de mujeres que existe hasta el día de hoy y se llama las Señoras Vicentinas de San Vicente de Paúl. Es una orden religiosa ahora, es una orden religiosa cuya misión es ir a hospitales, es ir a lugares donde hay pobreza y hacer ese servicio. Bueno, San Vicente de Paúl después fue santo, era Vicente y Paúl era el lugar donde nació. Vicente de Paúl nunca pidió a la reina y a las mujeres de la aristocracia que lo ayudaran en sus tareas. Él no predicó nunca, él nunca le dijo, ustedes tienen que venir y hacer esto. Él predicó con el ejemplo. Él cuidaba enfermos, lavaba ropa, y los demás se sintieron movidos a imitar esa actividad. Eso es una cosa que a mí me enseñó, que el ejemplo es más poderoso que el discurso. El ejemplo de una vida a largo plazo es una inversión que da más dividendos, que da más ganancias para la evolución. San Vicente de Paúl vivió hasta los 90 o más años, que para la Edad Media era una edad muy avanzada. En la Edad Media se estimaba la duración de la vida de las personas hasta 50 años, 45, 50 años. A los 50 años una persona era muy anciana, era ya muy vieja en ese periodo de la historia. Ahora la Organización Mundial de la Salud, y Alexandre me va a corregir si me equivoco, ha acordado, se ha puesto de acuerdo en considerar la expectativa
de la vida humana hasta los 71 años. En los países donde hay más higiene, más comida, la gente vive más. Pero hay otros lugares del mundo donde la gente que llega a los 71 años ya puede considerarse que ha vivido la totalidad de su vida. San Vicente de Paúl llegó a estar tan viejito que no podía lavar más, pero había muchas mujeres ya en toda Francia, después en Italia, después en Alemania, después en Inglaterra. Se expandió la orden y él escribió un reglamento para las mujeres que eran iniciadas, que ingresaban a la orden. Y ese reglamento es una pieza de psicología que he atesorado y que me ha servido mucho en mi vida. Yo lo he tenido delante, ese reglamento, y Vicente de Paúl admitió, primero eran señoras de la aristocracia, después fueron mujeres del pueblo, y se expandió mucho la orden. Entre cada una de las reglas había una que a mí me ha conmovido profundamente hasta el día de hoy, y tiene que ver con esto que hemos estado estudiando ayer, de ser positivos para el bien, no solamente negativos para el mal. Vicente le decía a cada señora que ingresaba a la orden que el que está necesitando y pide ayuda está en una condición de inferioridad que hace que él tenga resistencia y rechazo por aquel que lo está ayudando. Siempre hay un resentimiento en los pueblos contra los que tienen más. Ese resentimiento es una de las peores barreras que hay para que la humanidad se convierta de una humanidad en animal en una humanidad espiritual. San Vicente le decía a las señoras, ustedes van a ayudar a gente que está en peores condiciones que ustedes, pero ustedes tienen que ir con una calidad de amor tal a hacer esa ayuda que la persona a quienes ustedes ayudan les perdone la ayuda que le están dando. Es una sutileza. En la religión Vedanta, un monje, un sannyasin, un renunciante, tiene que hacer unas obras de bien cada día. Eso está en la orden de Sankaracharya. El Sankara ordenaba hacer obras de bien a los renunciantes. Aunque el renunciante, el sannyasin, es atendido y es mantenido por el pueblo, y él en cambio da lecciones y da espiritualidad, pero además de lo propio de él, en español decimos de su peculio, de sus bienes, él tiene que dar algo. Y los sannyasines hasta el día de hoy tienen una actitud también conmovedora. Hay un pobre que pide esmola, un ser, ustedes saben que en la India hay mucha pobreza. Hay un pobre que pide esmola, el sannyasin da y después se prosterna, se tira al suelo porque le está dando esmola a Brahman en esa persona. Esto es una calidad de amor de la que nosotros tenemos que aprender. Cuando damos una conferencia de teosofía, la tenemos que dar con amor. Porque hay gente ignorante, es como si damos, no una esmola, pero una esmola de carácter espiritual. En el sendero oculto se desarrolla eso. Y si eso no se desarrolla y se sigue avanzando, se toma el camino de la izquierda, inevitablemente. El sendero se llega a un equilibrio entre el bien y el mal. Este es tan poderoso como este. Uno camina en el filo de la navaja, en ese sendero que es muy estrecho.
Y quiere decir el filo de la navaja, la línea tan delgada, que si no tenemos mucho equilibrio, podemos poner un pie en el mal. Y el mal va a gravitar y nos va a traer. Los que han tomado el sendero de la derecha, ya que estamos hablando del bien y el mal, no son gente ignorante y burda. El sendero del mal lo toman los señores de la sombra, son gente muy inteligente, a quien la falta del amor los precipitó en el egoísmo. Los precipitó entonces en el egoísmo, que es lo contrario del altruismo. Egoísmo quiere decir una acción dedicada a mí mismo. Altruismo, en latín, quiere decir al altri, a los demás. La acción pasa por mí hacia los demás. Esto es entre otras cosas, esto es muy importante cuando tratamos el problema del bien y del mal. En el mensaje de Blavatsky, en la doctrina secreta que vamos a estudiar mañana a la tarde, está desarrollado esto que estoy adelantando con estas palabras. ¿Quiere leer esta pregunta? A pergunta é a seguinte: nas cartas dos Mahatmas, os mestres falam que há 2 estágios no Devachan, o mundo das formas e o mundo das não formas. Pergunto, se todos os seres que repousam no Devachan têm necessariamente que passar do mundo das formas ao mundo das não formas antes de entrar no período de gestação para renascer no mundo das causas, ou se do mundo das formas algumas passam diretamente à fase de gestação. En todos los libros de teosofía aparece cada plano o nivel de la naturaleza formado por 7 subplanos. La división septenaria, que es universal, se manifiesta en todos los aspectos de la naturaleza. Así, un símbolo tiene 7 interpretaciones, una alegoría tiene 7 interpretaciones. Cada nivel de la naturaleza tiene 7 subplanos. Cada estado de conciencia en cada uno de los principios tiene 7 modos de ser. Y cada uno de esos 7 modos de ser se multiplica por otros 7. Así que el número 49 es utilizado para Atma, para Buddhi, para Manas, etc., a los efectos de desarrollo oculto, no de desarrollo público o general. De ahí que los estados de conciencia, tanto durante la vida física como los estados de conciencia del remanente de la personalidad que fue y que está dejando de ser, son múltiples, son varios. Y en las cartas de los maestros se sitúa en los subplanos inferiores o rupa con forma a una clase de entidades desencarnadas. Y en los planos sutiles, superiores del plano mental, a otra clase de almas desencarnadas. Esto, como traté de manifestarlo los primeros días de esta actividad acá en el instituto, la división en subplanos no debe engañarnos creyendo que cada subplano es como una casa, un edificio de 7 andares, y el primer subplano es este andar, después subimos. No es geográfico. Todo está en todo está en el mismo lugar y se refiere a 7 estados de conciencia, a diferentes estados de conciencia. De modo que Devachan es esos 7 estados de conciencia
que se subdividen por subdivisiones, hace que cada personalidad que ha fallecido tenga su propio estado de conciencia en Devachan. Eso es individual. El ser humano es un ser individual y su experiencia, tanto en el mundo físico como en los mundos sutiles, es también individual. El Devachan es un estado de conciencia subjetivo. No hay contacto con el mundo exterior. No hay una actividad consciente en el Devachan. Hay una actividad subjetiva. Y lo más parecido al Devachan en la vida física es lo que llamamos, o la experiencia que tenemos ustedes y yo, y con bastante frecuencia, el estado, que lo voy a decir en español, seguramente en portugués están las palabras correspondientes, de abstracción o ensimismamiento. Cuando estoy ensimismado, no estoy ni dormido ni despierto. Estoy en un estado de conciencia nuevo. El que está ensimismado pasa a la familia por delante, hay ruidos, hay cosas, él no ve, no oye, pero no está dormido. Está vivo y está despierto a su manera. El ensimismamiento nos aísla del mundo exterior, nos mete dentro de nosotros. ¿Cómo ficamos en ese estado? La mente, en nuestro estado de evolución, mariposea y divaga. Si uno no presta atención a la mente, ella de su depósito de experiencias y de impresiones va sacando impresiones y vamos pensando durante el resto del día, y gran parte de nuestra vida se pasa en ese estado de ensoñación. Si alguien le pregunta a usted a las 9 de la mañana, ¿en qué estaba pensando? No sé. Pasamos dormidos gran parte del día. El alerta y vigilante de los arhats es que ellos, si se les pregunta ¿qué estaba usted pensando? O ¿qué estaba haciendo a las 9 de la mañana? Ellos saben y nosotros no. ¿Por qué? Porque ellos tienen plena autoconciencia las 24 horas del día. Están plenamente autoconscientes aquí y cuando salen del cuerpo salen autoconscientes y están plenamente conscientes en el nivel y en el vehículo en que actúan. En nosotros hay mucha interrupción de conciencia. La conciencia está interrumpida. Ahora estamos autoconscientes. Yo estoy consciente de lo que estoy diciendo y ustedes están autoconscientes de lo que yo estoy diciendo. Pero en gran parte del día dormitamos, los pensamientos van y vienen, pero cada tanto, hay algún tipo de pensamiento o de experiencia que hace que entremos en nosotros mismos y la recreamos. Esos tipos de experiencia generalmente han sido de felicidad. Así es que volvemos a una felicidad que fue y la recreamos y nos evadimos del mundo exterior sin estar dormidos. Seguimos en este plano físico, evadidos del mundo exterior, pensando en algo que fue muy bueno, lo recreamos para nuestra propia felicidad. Eso produjo felicidad en una época y si lo recreamos, sigue produciendo felicidad. A veces leemos una carta, esa carta es de un ser querido, entonces dejamos de leer la carta y la carta nos trae recuerdos, nos trae impresiones de mucha felicidad y entramos en un estado de abstracción. Bueno, el ego, ayudado con los recuerdos buenos
de la vida que fue, vive una abstracción en Devachan y reproduce lo que fue hermoso. Lo que fue malo ficó en un plano inferior. Lo que fue malo lo va a encontrar al ego cuando él vuelva a nacer. Es la mejor forma que puedo explicar como estado subjetivo al Devachan y de por qué hay otros estados de conciencia que no son ni el sueño ni la vigilia. Hay muchos estados en que no estamos ni plenamente despiertos ni plenamente dormidos. En la meditación y en las prácticas yógicas empiezan a aparecer otros estados, y el tercer objetivo nos dirá que hay que estudiar las leyes inexploradas, las leyes que todavía no hemos experimentado. Hay un mundo para explorar, hay un mundo para conocer, y eso se va haciendo en nuestro desarrollo. Cuando se termina el periodo devachánico dura una cierta cantidad de tiempo. Esa cantidad de tiempo entre una y otra encarnación está fijada en parte por la naturaleza y en parte por la vida que se vivió. La totalidad de la vida que se vivió, a mí me han sugerido que hablemos, si es que vuelvo el año próximo, que hablemos de cómo se vive una vida, de cómo esa vida influye en la vida post-mortem y de cómo la vida post-mortem y la vida anterior influyen en la nueva encarnación. No solamente estudiar la vida después de la muerte, los antecedentes mientras estamos vivos, cómo esos antecedentes traen estas condiciones y cómo estas condiciones traen nuestra próxima encarnación. Es uno de los estudios más importantes porque como estamos viviendo ahora, estamos nosotros condicionando nuestro futuro. Y depende de que vivamos autoconscientemente, espiritualmente cada momento, para tener un devachan prolongado y muy intenso, y para volver a la nueva vida lleno de skandhas de espiritualidad que van a facilitar nuestro progreso ulterior. La palabra, le digo acá a la hermana que hace la pregunta, gestación, la gestación es antes de entrar en devachan, no después de entrar en devachan. Del estado devachánico, el ego abandona los últimos restos de la personalidad que fue, ya queda limpio, recupera su condición dianshohánica, nuestro ego, cuando ya no tiene ningún vehículo ni recuerdo de lo que fue, recupera por breve tiempo su condición divina, de rayo de la mente universal que vino a la evolución, y entonces se prepara, Tanja, el deseo de vida senciente, lo precipita otra vez a una matriz femenina y empieza una nueva encarnación. En esa nueva encarnación va a tener otro nombre, otra forma, a lo mejor otro sexo, va a constituir otra personalidad. Las personalidades anteriores no sirven más, son el pasado, desaparecieron para siempre. No para siempre, hay un lugar donde la memoria queda de cada personalidad, pero ya no tiene que ver eso con el progreso del ego. Para terminar, la palabra gestación la inventó el señor Simet. Todas las palabras, o casi todas las palabras técnicas que usamos en los libros de teosofía son invenciones del señor Simet. Él inventó cadenas, él inventó rondas, él inventó anillos, él inventó periodos mundiales, él inventó la palabra gestación. ¿Y qué significa la palabra gestación en este caso? Bueno,
Cuando el hombre y la mujer se juntan en el abrazo sexual, la mujer queda embarazada y empieza una gestación. Grávida. Empieza una gestación de 9 meses. A los 9 meses nace la crianza, nace la criatura. Ese periodo de gestación es un periodo de 9 meses en el desarrollo del feto, del cuerpo físico, que está progresando dentro de la madre hasta que está en condiciones de salir y hacer su vida propia. Se dice que cuando nacemos asumimos nuestras primeras responsabilidades y tenemos nuestros primeros traumas. El bien y el mal ya están esperando a la crianza cuando nace. Hasta ese momento el responsable era la mamá. La crianza vivía por la mamá. Pero a partir de ahí tiene que respirar, tiene que comer, etc. Ya no hay alguien que lo hace por él. El bebé ya tiene que empezar con sus primeras responsabilidades. Así es que salimos de un mundo que es todo seguridad, y nacemos a un mundo en que nacemos, estamos nuevos, tenemos que aceptar nuestras responsabilidades. Por eso nos dicen los psicólogos que cuando hay un gran peligro o cuando hay un gran dolor en nuestra vida, nos encogemos y nos ponemos en posición del feto, que es un intento de volver al vientre materno. Y se llama eso en la escuela canadiense de psicología regresión. Regresamos a donde estábamos seguros, que era en el vientre de nuestra madre. En la vida espiritual hay gestaciones y después de la gestación nacemos, salimos a una nueva vida, tenemos nuestras responsabilidades y eso tiene relación con la doctrina del huevo cósmico, el huevo del mundo, el huevo áurico y otras envolturas de dentro de la cual tenemos que salir, nacer, ¿a qué? A un nuevo periodo de evolución. La gestación en las cartas de los maestros se refieren al periodo que hay entre la muerte física y la entrada en Devachan. En Devachan entra una nueva personalidad. Acá el bien y el mal están revueltos. En Devachan entra Juan Viñas, Ricardo, fulano, mengano. Entra la mitad de Juan Viñas, la mitad de Ricardo, la mitad de Nide, la mitad buena. La otra mitad fica para cuando el ego viene y esta mitad se le adhiere. Son los aspectos no buenos de nuestra naturaleza, innatos, que aparecen por ley de karma. Nosotros hemos criado los aspectos malos, ellos no terminan con la muerte y cuando volvemos a la encarnación están en cierto lugar esperándonos. Y a eso lo llamamos skandhas en el budismo y lo llamamos karma en el hinduismo. El Mahatma Kutumi recuerda en algún lugar citado por otro autor de que el conjunto de acciones que hemos realizado en una vida y de la cual el ego es responsable kármico, porque la personalidad no es muy responsable, encuentran al ego con toda seguridad cuando él vuelve a una encarnación. Y la imagen es la siguiente. En un rebaño de 1000 vacas, el ternero, hijo de una vaca, encuentra a su madre entre 1000 vacas, dice el verso sánscrito. Y el karma nos encuentra a nosotros entre millones de seres humanos. Nos encuentra seguramente. Así como el ternero encuentra a su madre, la vaca, en un rebaño de 1000 vacas, karma nos encuentra a nosotros. Porque a lo mejor uno podía escapar y el karma va para otro, pero no. ¿Qué vamos a hacer?
cuando comenzamos el estudio, destacamos que Madame Blavatsky condensa en el proemio lo que conocemos como las 3 proposiciones fundamentales. Expliqué que esas proposiciones fundamentales son acrecentadas cerca del final, perto del final del tercer volumen, con otros puntos fundamentales. Y aún antes de terminar el primer volumen, hay algún punto fundamental más. Y cuando comienza el tercer volumen, agrega otros 3 puntos fundamentales. Estas 3 proposiciones fundamentales del tercer volumen son muy breves, no son como las proposiciones fundamentales del primero, pero en todo caso, en cada una de estas 3 proposiciones aparece la idea de cómo va a ser tratada la evolución humana. Pido a Ricardo que lea las 3 proposiciones fundamentales con que comienza el tercer volumen acerca de la antropogênesis. Então vamos observar o volume 3º, edição da editora Pensamento, página 15. No que concerne à evolução da humanidade, a doutrina secreta enuncia 3 novas proposições que se acham em contradição formal com a ciência moderna e também com os dogmas religiosos correntes. Ensina ela, a linha a evolução simultânea de 7 grupos humanos em 7 diferentes partes do nosso globo. A linha B, o nascimento do corpo astral antes do corpo físico, servindo o primeiro de modelo ao segundo, e a linha C, que o homem nesta ronda precedeu a todos os mamíferos, inclusive os antropóides do reino animal. Ou melhor, inclusive os antropóides, travessão, do reino animal. Precedeu todos os mamíferos do reino animal, inclusive os antropóides, como quiserem. Hasta aí. Y este cuerpo astral es el doble etéreo. Linga Sharira, sí. Sí, en la literatura de Madame Blavatsky, en la literatura de Sinet y en los primeros libros de la señora Anye Besant, incluyendo la literatura de Judge y de otros autores, la palabra cuerpo astral está referida siempre a lo que es más conocido ahora como duplo etéreo. Siempre que ustedes encuentren la palabra astral, plano astral, cuerpo astral, entidad astral, están referidas a entidades etéreas. El uso de la palabra astral para el Kama Rupa, para el cuarto principio, comienza con el libro La Sabiduría Antigua. Esa reforma de la señora Besant, que fue discutida en su tiempo sobre si era una reforma que mejoraba la exposición de la naturaleza humana o no la mejoraba, adquirió rápido desarrollo y como los libros de Madame Blavatsky son poco leídos y los de la señora Anye Besant son más leídos, después de esta reforma en el libro La Sabiduría Antigua, el resto de los autores en la corriente de literatura ya se deja cuerpo astral para el cuerpo de deseos o cuerpo pasional, el alma animal de la literatura primitiva. No suelo hacer
una gran cuestión de esto, porque la palabra astral no significa mucho, igual que hoy en día no significa mucho la palabra etéreo. Ya la ciencia descubrió que no existe el éter, ya no se habla más del éter, y nosotros seguimos diciendo cuerpo etéreo, una mentalidad científica moderna que llega a las filas de la sociedad ahora, dice, estos son cavernícolas, hablan de algo que ya se demostró. Bueno, en todo caso, etéreo designaba al padre éter, al dios Júpiter en Roma, al dios Zeus entre los griegos, y se sobreentendía que el éter era algo sutil, unas ondas o corrientes de una materia organizada más sutilmente, y todo esto tiene que ver con la transmisión del sonido, la transmisión del perfume, que lleva, estoy hablando, ¿qué es lo que lleva mi sonido a ustedes? ¿Qué es lo que lleva una gran cantidad de cosas como el perfume, que la planta, que la flor lo tiene ahí, pero llega y lo llero, lo llero. Entonces se postuló que había un agente que transmitía, o un agente a través del cual las cosas podían transmitirse, y en Europa se retomó la idea de los griegos, del éter griego. Pero ahora hay otra teoría ondulatoria de ondas, etc. Ya no se postula el éter como agente transmisor, dejó de postularse un tiempo después que murió Madame Blavatsky. Todavía hasta principios del siglo que acaba de terminar se utilizaba éter o etérico. Por otra parte, cuerpo astral no agrega mucho a la naturaleza del Kama Rupa. Expliqué cómo la palabra astral aparece por primera vez en el neoplatónico Porfirio. Creo que ontem, cuando hablamos mucho de cada uno de los principios, mencioné a Porfirio, que era un discípulo de Plotino y uno de los teósofos eminentes de la Escuela Teosófica de Alejandría. Porfirio, por lo menos en idioma español, están casi todos sus tratados, las cartas a Marcela, el por qué se debe ser vegetariano. Hay varios tratados que pasaron desde el momento en que Porfirio los escribió hasta nuestros días. En verdad, él es que escribió las Eneadas, ¿no es? ¿O ha puesto en papel? No, las ordenó. Las ordenó, entonces. No, las Eneadas están escritas por Plotino, pero eran para uso personal de Plotino, para sus clases. Las Eneadas de Plotino, Plotino dejó a su discípulo Porfirio muchos papeles. Y Porfirio los ordenó por tema, tratando de hacer una progresión, y los agrupó en 9 capítulos. Eneadas quiere decir 9, los 9 capítulos con que Porfirio ordenó los papeles de Plotino, y así salieron a la luz. Son escritos de Plotino. En los estudios del pensamiento griego, platónico y posterior, las Eneadas de Plotino se considera la obra más preciosa que hay, más profunda que hay. Son de difícil lectura. Las leí en español, son de difícil lectura, son tratados cortos, no son muy prolongados. El pensamiento es muy apretado, como los sutras. Los sutras es un pensamiento muy apretado. Entonces hay comentarios condensado, y en la historia de los sutras hay los comentarios de Vyasa a los Yoga Sutras.
Pero los comentarios de Vyasa son tan condensados también que hay comentarios a los comentarios de Vyasa. Y otro autor escribe comentarios a los comentarios de los Yoga Sutras. Y se forma una literatura, un cuerpo de literatura. Las enseñanzas del Sutra Vedantino, las enseñanzas del Sankhya, han sido muy comentadas porque es muy condensado cada sutra. Con las Eneadas de Plotino ocurre lo mismo. Es una lectura muy condensada, no se puede leer, a ver esto qué es, porque si no entiendo bien esto, no entiendo bien lo que viene después. Pero cuando las Eneadas comienzan a ser clarificadas, producen mucho éxtasis. Son libros de gran belleza. Con las Eneadas yo tengo un placer espiritual muy grande, apenas inferior a los diálogos platónicos, como el diálogo sobre la belleza, sobre el amor. Algunos de los diálogos platónicos me sacan de este mundo y después tengo dificultad para volver. Y las Eneadas producen mucho éxtasis. ¿Cómo producen éxtasis? Las estancias de Xi'an. Hay gente que no lee la doctrina secreta, pero lee las estancias de Xi'an y se sumerge en un mundo espiritual. Son textos que tienen poder de sacarlo a uno de este mundo y llevar a uno a otro mundo. Bueno, volvamos. ¿Esos 7 grupos son la raza o la subraza? ¿Qué 7 grupos? 7 grupos humanos en 7 diferentes partes de nuestro globo. Voy a explicar ahora. Estas 3 proposiciones fundamentales anteceden a todo estudio de las razas. La doctrina secreta, cuando trata el tercer volumen acerca de la evolución humana a través de las razas raíces, hace una introducción. Y en la introducción están las 3 proposiciones fundamentales. Madame Blavatsky dice en esta introducción, que son algunas páginas, ella se lamenta ahí lamenta. Infelizmente existe. Ella se lamenta diciendo, ahora tengo que empezar con el estudio del hombre, de lo que es el hombre y de lo que es su evolución. Si la cosmogénesis, si el origen y desarrollo del mundo, del universo, ya va a ser casi como ciencia ficción y va a tener tantas críticas, y la ciencia y la gente educada va a decir, ¿qué ha escrito este libro? ¿Qué es lo que hay aquí? Si la cosmogénesis es poco inteligible, ¿qué voy a hacer con la antropogénesis? Es menos inteligible que la cosmogénesis. Eso dice ella en la introducción y por eso pone 3 proposiciones y dice estas 3 proposiciones están en desacuerdo con la ciencia y con la religión actual. Es lo que ella declara. Y dice que el hombre empezó simultáneamente todo lo que después van a ser las razas por transformación humana, la humanidad transformándose a sí misma continuamente, apareció en 7 lugares distintos, cada uno en un lugar distinto, del planeta Tierra, tal como era el planeta Tierra en aquel momento. En aquel momento el planeta Tierra no tenía la configuración, los continentes, las montañas que tiene ahora. El planeta Tierra estaba diferente. Como la ciencia hasta el día de hoy considera que el hombre es el descendiente de un antropoide, del cual desciende tanto el hombre como los monos, que hay un antecesor. Ese antecesor no se ha encontrado, el eslabón perdido, hay
un eslabón que falta. Elo perdido. Elo perdido, gracias. Esto era lo que se creía en tiempos de Blavatsky y lo que la ciencia sigue creyendo hasta el día de hoy. Ahora ya se encontró un antecesor del hombre, pero humano, como de 10 o 11 millones. Hace muy poco tiempo salió la noticia en los jornales, en la televisión. Bueno, la primera proposición fundamental dice que no hubo una transformación de los anfibios en seres terrestres, de los seres terrestres a los antropoides, etcétera, así sucesivamente, sino que el modelo del hombre apareció el primero sobre el planeta Tierra, y esa aparición de 7 tipos distintos humanos antecede a los mamíferos, antecede a los antropoides, es decir, que el hombre fue primero. Esto es una afirmación de la doctrina secreta que hasta hoy es resistida. ¿En esta ronda o...? En la actual ronda. Pero esta otra evolución puede tener tenido algún espacio en rondas anteriores. En rondas anteriores fue diferente, pero si entramos en cada una de las rondas anteriores, va a llegar el año nuevo, la Navidad, etcétera, y vamos a estar aquí tomando jugo y café. Y yo empiezo desde un lugar y vamos adelante desde ahí. Es muy vasto esto. La doctrina secreta no se estudia en una sola vida. No es para perezosos y para tamásicos mentales. Es exigente. Hay que pasar mucho tiempo estudiando. Bueno, vamos a la segunda proposición. No respondiste si son la raza o la subraza. Las razas, la primera raza raíz son esos 7 grupos. Entonces los 7 subgrupos son subrazas. No. No hay subrazas en la primera raza raíz. Hay modificaciones a medida que se avanza. ¿Y por qué son diferentes entonces? ¿O los grupos son los mismos, los lugares de que son distintos? Son lugares donde están distintos y modelos etéreos distintos, de 7 padres o progenitores Varishad. Lea el libro. El problema es que no está claro a la proposición. No está claro, yo lo entiendo. No está claro para vos. Bueno. Desde el principio hubo 7 grupos humanos. El conjunto de esos 7 grupos humanos constituyó la primera aparición de la primera raza raíz. Esos 7 grupos humanos hicieron una evolución a través de lo que se llama primera raza raíz, y esos 7 grupos humanos tuvieron cambios en esa evolución que se considera primera raza raíz. Así que ya apareció diferencia desde el principio. No hay un antecesor común, un tipo común solo. Hay 7 tipos comunes desde la primera raza raíz. El conjunto de esos tipos constituyen la primera raza raíz. B. El nacimiento del cuerpo astral, léase duplo etéreo, como Bosé anunció, el nacimiento del doble astral antes del cuerpo de carne. Esta es otra cosa que la ciencia por el momento no va a estar dispuesta a aceptar, pero tampoco las religiones, con excepción quizá de la religión hindú, porque la religión hindú sí dicen los Puranas que hubo antecesores del hombre o prototipos del hombre, pero que eran dioses, que eran seres de otra característica no tan densa como la humanidad ahora.
sería una excepción la que encontramos en algunas de las escrituras hindúes. Blavatsky menciona las escrituras hindúes. Ella dice, esto no lo inventé yo. Esto se encuentra en los Puranas, esto se encuentra en tal lado, esto se encuentra en tal otro lado. Y trae una masa de información para que se vea que no está inventando un sistema, sino que ese sistema, de un modo u otro, ya fue enseñado, ya apareció en la historia y en la antigüedad. Bueno, esos 7 grupos no eran físicos, eran etéreos y eran el producto de una jerarquía que había evolucionado en algún lugar antes de esta evolución y que habían arribado a tener un duplo etéreo, un cuerpo astral, según acá el libro, lo más perfeccionado posible como modelo para un cuerpo de carne, para un cuerpo físico. Así es que ellos desdoblaron. Y como dije en días anteriores, Blavatsky para este desdoblamiento utiliza varias imágenes. Una imagen es como una célula, llegados ciertos periodos fijos de su vida, se desdobla en 2. Ustedes conocen la división celular, todos la hemos estudiado, así que una célula no muere. Miren ustedes qué maravilla. Una célula sigue viviendo, pero son 2. Esa es la reproducción extraordinaria o esa evolución que no se agota, ¿no? Que va siempre adelante y produce nuevas formas. Porque la célula que se divide en 2, cada una de ellas se va a subdividir. Y entonces donde teníamos 2, tenemos 4, después 8, después 16, en progresión geométrica, no en progresión aritmética.